Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es Apache Pig. Antes de 2006, los programas se escribían solo en MapReduce, utilizando el lenguaje de programación Java. Los desarrolladores tenían que cuidar el algoritmo MapReduce mientras creaban un programa para el que necesitaban operaciones comunes como unions, filters, etc. Los desafíos siguieron aumentando mientras se mantenía, optimizaba y ampliaba el código. En consecuencia, el tiempo de producción aumentó. Además, el flujo de datos en MapReduce era bastante rígido, donde la salida de una tarea podía usarse como entrada de otra. Para superar estos problemas, los desarrolladores de Yahoo desarrollaron Pig a finales de 2006. Más tarde, se convertiría en un proyecto de código abierto, concretamente de Apache. Pig es otro lenguaje, además de Java, en el que se pueden escribir programas MapReduce. Apache Pig es una plataforma de scripting que se ejecuta en clústeres de Hadoop, diseñados para procesar y analizar grandes conjuntos de datos. Pig es extensible, se optimiza automáticamente y se programa fácilmente. Los programadores pueden usar Apache Pig para escribir transformaciones de datos sin conocer Java. Pig utiliza datos estructurados y no estructurados como entrada para realizar análisis y utiliza HDFS para almacenar los resultados. Los desarrolladores de Yahoo utilizan varias herramientas para procesar petabytes de datos. Muchos de ellos escriben teorías para probar una idea o obtener conocimientos más profundos. Sin embargo, en la factoría de datos es posible que los datos no estén en un estado estandarizado. Esto hace que Apache Pig sea una buena opción, ya que admite datos con esquemas parciales o desconocidos y datos semiestructurados o no estructurados. Apache Pig tiene dos componentes principales: el lenguaje de escritura llamado PigLatin y el motor de procesamiento de datos en tiempos de ejecución. PigLatin es un lenguaje de flujo de datos procedimental. Contiene sintaxis y comandos que se pueden aplicar para implementar la lógica empresarial. Ejemplos de PigLatin son el load y el store. El motor de ejecución es un compilador que produce secuencias de programas MapReduce. Utiliza HDFS para almacenar y recuperar datos. También se utiliza para interactuar con el sistema Hadoop, HDFS y MapReduce. El motor, en tiempo de ejecución, analiza, valida y compila las operaciones de la secuencia de comandos en una secuencia de trabajos MapReduce. Las operaciones de Apache Pig se pueden explicar en las siguientes tres etapas. Etapa 1. Cargar datos y escribir el script. En esta etapa se cargan los datos y se escribe el script de Pig. Etapa 2. Operaciones de Apache Pig. En la segunda etapa, el motor de ejecución de Pig analiza y verifica el script. Se genera un plan lógico y físico para su ejecución. El job se envía a Hadoop como un job definido como una tarea MapReduce. Así, Apache Pig supervisa el estado del job mediante la API de Hadoop e informa al cliente. Etapa 3. Ejecución del job. En esta etapa final, los resultados se descargan en la sección o se almacenan en HDFS según el comando utilizado. A los desarrolladores y analistas les gusta usar Apache Pig, ya que ofrece muchas funciones. Algunas de las características principales son las siguientes: provisión para control de procedimientos paso a paso y la capacidad de operar directamente sobre archivos. Esquemas que, aunque opcionales, se pueden asignar dinámicamente. Soporte para funciones definidas por el usuario, o UDF, y para varios tipos de datos. Como parte de su modelo de datos, Pig admite 4 tipos básicos. Atómico, valores atómicos simples como int, long, double o string. Tupla, secuencia de campos que pueden ser de cualquier tipo de datos. Bag, colección de tuplas de estructuras potencialmente variables y que pueden contener duplicados. Y map, que es una matriz asociativa. La clave debe ser una matriz de caracteres, pero el valor puede ser de cualquier tipo. De forma predeterminada, Pig trata los campos no declarados como matrices de bytes, que son colecciones de bytes no interpretados. Pig puede inferir el tipo de un campo en función del uso de operadores que esperan un determinado tipo de campo. También
puede utilizar funciones definidas por el usuario o UFD, con un tipo de retorno conocido o establecido explícitamente. Además, puede inferir el tipo de campo basándose en la información de esquema proporcionada por una función load o declarada explícitamente mediante una cláusula AS. Tenga en cuenta que la conversión de tipos es lenta, lo que significa que el tipo de datos se aplica solo en el punto de ejecución. PyGlatin tiene un modelo de datos completamente anidable, con valores atómicos, tuplas, bugs o listas y mapas. Esto implica que un tipo de datos se puede anidar dentro de otro, como se muestra en la imagen. El modelo de datos anidados de PyGlatin se muestra en el siguiente diagrama. La ventaja es que esto es más natural para los programadores que las tuplas planas. Además, evita uniones muy costosas. Ahora veremos los diferentes modos de ejecución en los que trabaja Apache Pig. Apache Pig trabaja en dos modos de ejecución, local y MapReduce. El modo local, el motor Pig toma la entrada del sistema de archivos de Linux y la salida se almacena en el mismo sistema de archivos. El modo local de Pig Execution se explica a continuación. En el modo MapReduce, el motor Pig interactúa directamente y se ejecuta en HDFS, y MapReduce, como se muestra en el diagrama. Veamos ahora los modos interactivos de Pig. Los dos modos en los que se puede escribir un programa PyGlatin son interactivo y batch. El modo interactivo significa codificar y ejecutar el script línea por línea. En el modo batch, todos los scripts se codifican en un archivo con la extensión .py y el archivo se ejecuta directamente como se muestra en el diagrama a continuación. Dado que en vídeos anteriores ya hemos hablado sobre herramientas como Hive que funcionan en SQL, si no lo habéis visto os dejo el vídeo aquí arriba a la derecha, veamos ahora en qué se diferencian Apache Pig de SQL. Apache Pig es un lenguaje de secuencias de comandos que se utiliza para interactuar con HDFS, mientras que SQL es un lenguaje de consulta que se utiliza para interactuar con las bases de datos que residen en el motor de la base de datos. Pig ofrece un estilo de ejecución paso a paso. En cambio, SQL ofrece el estilo de ejecución de un solo bloque. Apache Pig realiza una evaluación perezosa, lo que significa que los datos se procesan solo cuando se encuentran con el comando store o dump, mientras que SQL ofrece una evaluación inmediata de una consulta. Ahora que hemos analizado las diferencias entre Apache Pig y SQL, veámoslo con un ejemplo. A continuación, os muestro una ilustración en la que se muestra un ejemplo que te ayudará a comprender el comando SQL y su secuencia de comandos equivalente a Pig. En este ejemplo, veremos qué clientes de Texas se han gastado más de $2.000. El comando SQL se centra en la tabla de clientes con las columnas CID y CTotal, que es la suma de los importes. Se une a la tabla de ventas con referencia a CID, donde C.City es Texas. La agrupación de CID se realiza asegurándose de que la suma de los importes sea superior a 2.000, ordenados en orden descendente. Ahora examinamos la misma función utilizando Apache Pig. Pig crea dos entidades, cliente y ventas, donde carga datos equivalentes con el esquema. Filtra los clientes según la ubicación, por ejemplo Texas. Ambos datos se unen mediante la fila C/id. Se calcula la suma de las cantidades de C/ids individuales. Ahora se aísla a los clientes que gastan más de $2.000. Luego se clasifica a los clientes en orden descendente. En la siguiente sección de este tutorial de Apache Pig veremos cómo cargar y almacenar los datos en el motor de Apache Pig utilizando la consola de comandos. Para cargar y almacenar datos en el motor de Pig, utilizamos métodos de carga y almacenamiento, como explicamos a continuación. La carga se refiere a las relaciones de carga de los archivos en el buffer Pig. Esto se hace utilizando la palabra clave load, seguida del nombre de la variable para la cual se cargarán los datos, como se muestra a continuación. Una serie de declaraciones de transformación procesa los datos. El almacenamiento se refiere a la escritura de la salida en el sistema de archivos. Esto se hace usando la palabra clave store, seguida del nombre de la variable, cuyos datos se almacenarán junto con la ubicación de almacenamiento.
También puedes utilizar la palabra clave dump para mostrar el resultado en la sección. Apache Pig procesa las declaraciones de Pig Latin de la siguiente forma. Pig valida la sintaxis y la semántica de todas las declaraciones. Escribe verificaciones con el esquema y verifica referencias. Pig realiza una optimización limitada antes de la ejecución. Si Pig encontrar un dump o un store, ejecutará las declaraciones. Un plan de ejecución de script Pig Latin consta de planes lógicos, físicos y MapReduce optimizados, como se muestra en el siguiente diagrama. Algunas de las tareas que realizan los y las desarrolladores Big Data y Hadoop son: filtrado. Se refiere al filtrado de datos basado en una cláusula condicional, como la calificación y el pago. Transformación. Se refiere a hacer que los datos sean presentables para extraer datos lógicos. Agrupación. Se refiere a generar un grupo de datos significativos. Clasificación. Se refiere a organizar los datos en orden ascendente o descendente. Combinar, que se refiere a realizar una operación de unión de datos almacenados en la variable. Y dividir, que se refiere a separar los datos con un significado lógico. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras y que le dieras al botón de like. También te agradezco si dejas un comentario en el que propongas de qué te gustaría que fuera el próximo vídeo. Muchas gracias.